Antes de que cierres los ojos y pienses que este tema no es para ti, quiero que hagas algo sencillo. Quiero que por un momento recuerdes el último cajón, el último armario, la última bolsa de tela que guardas en lo más profundo de tu casa. Ese lugar al que no entras siempre, pero que existe. Ese lugar donde está esa prenda que no te atreves a tocar, pero tampoco a soltar. Esa camisa, ese suéter, ese vestido que ya no tiene dueño. Que ya no camina por esta tierra, pero que sigue ahí, colgado, doblado, esperando. Y cada vez que abres esa puerta, algo dentro de ti se encoge. No es tristeza solamente, es algo más. Es una pregunta que nunca formulaste en voz alta. ¿Por qué me cuesta tanto soltar esto? Esa prenda tiene una historia, pero también tiene algo más. Algo que el padre Pedro, con esa voz pausada y firme que tanto respeto inspira, advirtió que no debemos ignorar. Porque la ropa de quienes ya partieron no es solo tela, no es solo un recuerdo. Cuando una persona muere, su presencia física desaparece, pero la energía, la memoria, el vínculo emocional que construimos con ella, todo eso puede quedar atrapado en los objetos que usaba. Especialmente en la ropa. La ropa toca la piel, respira con el cuerpo, absorbe sudor, lágrimas, emociones, momentos de dolor y de calma. La ropa es el segundo cuerpo, y cuando el primer cuerpo se va, el segundo se queda. Pero hay una verdad más profunda que el padre Pedro quiso revelar. Y es que guardar por años la ropa de un ser querido que falleció puede convertirse en un puente invisible entre dos mundos. No estoy hablando de fantasmas. Estoy hablando de algo más sutil, más silencioso, pero igual de real. Estoy hablando del apego espiritual. Ese hilo que no cortamos, que sigue atado a nuestro corazón, y que a través de esa prenda sigue recibiendo información de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra paz. Porque la energía no entiende de muerte biológica. La energía recuerda. Y la ropa guarda memoria. Imagina por un momento que esa chaqueta que cuelga en tu armario aún conserva la última conversación que tuviste con esa persona. Imagina que el último suspiro de ese ser querido, o su última lágrima, o su última sonrisa, de alguna forma quedó grabada en las fibras de esa tela. No es magia, es algo que muchas tradiciones espirituales, incluyendo la sabiduría católica más profunda, han entendido desde hace siglos. El padre Pedro, con esa autoridad que nace no del miedo sino de la experiencia pastoral, advirtió que guardar la ropa de un fallecido sin un propósito claro, sin una bendición, sin un cierre, puede mantener abierta una herida que debería cerrarse. Y más aún, puede atraer energías que no favorecen la paz del hogar. Pero no quiero que escuches esto con temor. No se trata de tener miedo, se trata de tener respeto. Y sobre todo, se trata de entender que el amor verdadero no se demuestra guardando objetos, sino honrando el alma que ya cumplió su misión en esta tierra. El padre Pedro dijo algo que cambió la forma en que muchos entienden este tema. Dijo: no le haces bien a un muerto guardando su ropa como si aún estuviera. Le haces bien soltando su memoria con dignidad, y dejando que su alma vuele sin cadenas materiales. Y aquí quiero detenerme un momento, porque quizás ahora estás pensando en esa prenda, quizás estás recordando a esa persona, y quizás sientes un nudo en la garganta. Eso está bien, eso es humano, eso es amor, pero el amor también es saber cuándo algo ya cumplió su ciclo. El amor también es orden espiritual, y a veces, sin darnos cuenta, por miedo a perder el recuerdo, nos aferramos tanto al objeto que terminamos perdiendo la paz. Y esa paz, esa tranquilidad en tu hogar, esa ligereza en tu alma, es mucho más valiosa que cualquier prenda guardada en un cajón. Lo que vamos a descubrir juntos en este viaje es qué hacer con esa ropa. ¿Cuándo es sabio conservarla y cuándo es urgente soltarla? ¿Cuál es el mecanismo invisible que convierte un simple abrigo en un ancla espiritual? Y sobre todo, vamos a entender por qué el padre Pedro, con esa sabiduría que solo dan los años de confesionario y de acompañar a familias en duelo, lanzó esta advertencia que hoy está tocando tantos corazones. Antes de continuar, quiero que respires hondo. Quiero que te permitas sentir sin juzgarte. Porque lo que guardas no te hace malo ni desordenado. Simplemente te hace alguien que ama. Y el amor necesita dirección. Necesita luz. Necesita saber hacia dónde va. Hoy vamos a poner luz sobre ese rincón oscuro de tu armario. No para asustarte, sino para liberarte. Quédate conmigo, porque lo que viene es más profundo de lo que imaginas. Ahora que hemos abierto esa puerta y nos hemos permitido sentir el peso de esa prenda guardada, es momento de mirar con otros ojos. Porque lo que parece un simple objeto de tela, botones y costuras, en realidad esconde una dimensión que la mayoría ignora. Y el padre Pedro,
con esa claridad que nace de décadas de acompañar almas en duelo, quiso revelarlo sin miedo pero con mucho cuidado. La ropa de una persona fallecida no es solo un recuerdo, es un testigo silencioso. Cada fibra absorbió algo de quien la usó. La transpiración, las lágrimas, la energía de los momentos difíciles, incluso la paz de los días tranquilos. La ropa toca la piel, y la piel es el límite entre el cuerpo y el mundo. Todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, deja una huella en nuestra piel. Y esa huella se transfiere a lo que usamos. Por eso cuando tomas entre tus manos una camisa que perteneció a alguien que ya no está, no solo sostienes tela. Sostienes una memoria viva, pero hay algo más, algo que el padre Pedro advirtió con especial énfasis. Y es que guardar esa ropa por años, sin ningún tipo de orden espiritual, puede generar una especie de puente energético que no debería estar abierto. Explico esto con cuidado. Cuando una persona muere, su alma continúa su camino, pero los objetos que usó, especialmente aquellos que estuvieron en contacto directo con su piel durante mucho tiempo, conservan una impronta. Las tradiciones espirituales más antiguas lo sabían. Por eso en muchas culturas se quemaba o se bendecía la ropa de los difuntos. No por superstición, por sabiduría. El padre Pedro, desde su formación y su experiencia pastoral, entendió que muchas familias viven en hogares con una paz fragmentada sin saber por qué. Discusiones recurrentes, insomnio, cansancio inexplicable, una sensación de pesadez en ciertas habitaciones. Y al preguntar, al escuchar con atención, descubría algo en común. En algún armario, en alguna caja, en algún rincón olvidado, estaba la ropa de un ser querido fallecido hacía años. A veces décadas, guardada como un tesoro, pero sin bendecir, sin cerrar, sin liberar. Y aquí quiero que entiendas una distinción muy importante. No se trata de que la ropa de un difunto sea mala o peligrosa por sí misma. Se trata de lo que nosotros hacemos con ella. Se trata del vínculo emocional no resuelto que mantenemos a través de esa prenda. Porque cuando guardamos algo de alguien que murió, sin un proceso de despedida consciente, sin una oración, sin un acto simbólico de cierre, estamos manteniendo un hilo atado al pasado. Y ese hilo puede vibrar, puede atraer recuerdos no sanados, puede mantener viva una conexión que ya debería transformarse. El padre Pedro lo dijo con palabras que resuenan hasta hoy. Dijo: no se trata de dejar de amar, se trata de aprender a amar desde la libertad. El alma que ya partió no necesita tu armario, necesita tu oración, tu recuerdo en paz, tu corazón en calma, pero no tu ropa guardada como si aún esperaras que vuelva a ponérsela. Hay una imagen que quiero que sostengas en tu mente. Imagina un árbol que tiene una cuerda atada a una de sus ramas. Esa cuerda está sujeta con fuerza. Al otro lado de la cuerda, hay un globo que intenta elevarse. El globo quiere volar, es su naturaleza. El árbol también está bien donde está, pero mientras la cuerda siga atada, el globo no puede elevarse del todo, y el árbol siente una tensión constante en esa rama. Así es el alma del que se fue y el hogar del que queda. La ropa guardada sin orden espiritual es esa cuerda. No deja volar del todo a quien ya partió, y no deja descansar en paz a quien se queda. El padre Pedro advirtió sobre esto porque vio sus consecuencias. Vio matrimonios que no lograban avanzar porque en el fondo había un duelo congelado en forma de prendas. Vio casas donde los niños se despertaban con miedo sin motivo aparente, y detrás había un armario lleno de ropa de un abuelo que murió en esa misma habitación sin una despedida adecuada. Vio personas que cargaban con una tristeza sorda, una melancolía que no les permitía vivir plenamente, y todo porque sostenían un objeto que ya debía haber sido liberado. Pero no quiero que esto suene como una sentencia. No se trata de culpabilidad. Se trata de conciencia. La mayoría de nosotros guarda la ropa de los seres queridos por amor. Porque soltar duele, porque el vacío asusta, porque mientras esa chaqueta siga ahí, es como si una parte de ellos siguiera presente. Y eso es comprensible, es humano, pero el padre Pedro nos invita a dar un paso más allá. Nos invita a preguntarnos: ¿este objeto me acerca a la paz o me ata al dolor? ¿Me ayuda a honrar su memoria o me impide seguir adelante? ¿Estoy guardando esta prenda por amor verdadero o por miedo a soltar? Hay un principio espiritual que atraviesa todas las tradiciones sabias. Lo que no sueltas, te sujeta. Lo que no bendices, te pesa. Lo que no cierras, te mantiene en un círculo que no termina. Y la ropa de un fallecido, sin un proceso consciente, puede convertirse en exactamente eso. Un peso, una atadura, una puerta entreabierta que permite que energías que ya no deberían estar presentes sigan circulando por tu hogar. El padre Pedro, además, hizo una observación muy práctica.
Dijo que muchas veces las personas guardan la ropa de los difuntos pero no la lavan, no la bendicen, no la ventilan, no la cuidan con intención espiritual. Simplemente la dejan ahí, y con el tiempo, esas prendas acumulan polvo, humedad, ácaros, y también energéticamente hablando, se convierten en un espacio estancado. Como un río que deja de fluir, como una habitación donde nunca entra el sol. La energía necesita movimiento, la memoria necesita respiración, y lo que queda quieto demasiado tiempo, sin orden ni intención, termina pudriéndose. No solo físicamente, espiritualmente también. Por eso la advertencia del Padre Pedro no es una exageración. Es una llamada a la limpieza espiritual del hogar. Es una invitación a revisar nuestros armarios con otros ojos. No con miedo, sino con discernimiento. Preguntándonos, ¿qué está pasando realmente en ese rincón de mi casa? ¿Por qué evito abrir ese cajón? ¿Qué emoción me despierta esa chaqueta que ya nadie usa? Y mientras hacemos estas preguntas, algo empieza a moverse. Algo que estaba congelado empieza a descongelarse. Porque el simple acto de mirar con conciencia ya es un primer paso hacia la liberación. No necesitas hacer nada drástico aún. Solo necesitas ver, solo necesitas aceptar que tal vez, sin saberlo, has estado manteniendo un vínculo que ya debería haberse transformado. Y eso no te hace mala persona. Te hace una persona que ama y que nunca aprendió a despedirse del todo. Lo que viene ahora es aún más profundo. Porque no solo se trata de entender el mecanismo espiritual detrás de la ropa guardada. Se trata también de escuchar una voz antigua, una voz de autoridad amorosa, que nos muestra el camino. La voz del apóstol Pedro, ese pescador que se convirtió en roca, ese hombre que supo lo que es negar, llorar y volver a confiar. Él tiene algo que decirnos sobre el apego, sobre las cargas que cargamos sin necesidad, y sobre la libertad que nace cuando soltamos lo que ya no nos pertenece. Pero eso lo veremos en un momento. Por ahora, quédate con esta idea. La ropa de un ser querido fallecido no es peligrosa por sí misma. Lo peligroso es no mirarla. Lo peligroso es no bendecirla. Lo peligroso es mantenerla sin conciencia, sin despedida, sin paz. Porque donde no hay luz, las sombras crecen. Y donde hay apego sin orden, el alma se encoge. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a traer luz a ese armario. Vamos a aprender a honrar sin atar. Vamos a entender por qué el Padre Pedro dijo lo que dijo. Y vamos a hacerlo juntos, paso a paso, sin miedo, con el corazón abierto. Y ahora, en este punto del camino, cuando ya hemos mirado ese rincón del armario y hemos sentido el peso silencioso de la ropa guardada, necesitamos una voz que nos guíe. No cualquier voz, una voz que haya entendido lo que es fallar, lo que es negar, lo que es llorar amargamente y aún así volver a levantarse. Esa voz es la de Pedro, el pescador de Galilea, el hombre que caminó sobre las aguas mientras mantuvo sus ojos en lo alto, y que comenzó a hundirse en el momento en que miró el miedo. El mismo que negó conocer a su maestro 3 veces antes de que cantara el gallo. Y el mismo que después, frente al mismo fuego donde sintió vergüenza, escuchó 3 veces, ¿me amas? Pedro es el apóstol de la protección, sí, pero también es el apóstol de la roca que se quiebra y se vuelve a unir. Es el hombre que entendió que el apego mal dirigido puede convertirse en una prisión. Porque Pedro quiso proteger a Jesús cuando aún no entendía el plan. Quiso apartarlo de la cruz. Quiso evitar el sufrimiento. Y Jesús tuvo que decirle aquellas palabras que tanto duelen al que ama sin comprender. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué momento tan duro, haberlo dejado todo, haber caminado sobre el mar, haber sido el primero en confesar quién era Jesús, y de repente escuchar eso. ¿Y por qué? Porque Pedro quería proteger desde el miedo a perder, desde el apego a lo conocido, desde la necesidad de que todo siguiera igual. Y ahí está la llave, ahí está la enseñanza profunda que el Padre Pedro, sin haberla citado directamente, trae a esta conversación sobre la ropa de los difuntos. Porque guardar la ropa de un ser querido fallecido puede ser, en el fondo, un acto de miedo. Miedo a que el recuerdo se desvanezca, miedo a que el amor se enfríe, miedo a que si esa camisa ya no cuelga en el armario, esa persona realmente se haya ido del todo. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo que Pedro aquella noche en el patio del sumo sacerdote. Estamos negando la realidad de la muerte para no enfrentar el dolor de la pérdida. Negamos que ya no está. Negamos que necesitamos soltar. Negamos que el amor no se guarda en una prenda, sino en el corazón. Pedro tuvo que aprender a soltar. Tuvo que aprender que proteger no significa aferrarse. Que el amor verdadero no retiene, sino que confía. Que cuando amas a alguien, lo dejas ir si ese es su camino.
Y eso duele. Duele como duele mirar una silla vacía. Duele como duele doblar por última vez una camisa que nunca más será usada. Pero Pedro también aprendió algo hermoso. Aprendió que después de la negación viene el perdón. Después del llanto viene la mañana. Después de la cruz viene la resurrección. Y que soltar no es olvidar. Soltar es dejar que el otro vuele, y quedarte con lo esencial. El amor transformado en memoria viva, no en objeto estancado. Imagina por un momento a Pedro después de la ascensión. Ya no está Jesús físicamente. Ya no puede tocarlo. Ya no puede escuchar su voz en persona. ¿Qué hace Pedro? No guarda la túnica de Jesús en un armario para llorar frente a ella. No se aferra a sus sandalias como si eso pudiera traerlo de vuelta. Pedro sale, predica, sana, camina, construye, porque entendió que el amor no se guarda. El amor se multiplica cuando se comparte. Y esa es la gran lección que el Padre Pedro, con su apellido simbólico y su autoridad pastoral, nos deja caer como una semilla en esta reflexión. La ropa de una persona fallecida puede ser honrada de muchas maneras. Pero guardarla por años sin bendecirla, sin despedirla, sin soltarla conscientemente, es como construir un altar al dolor en lugar de construir un jardín a la memoria. Y Pedro, que era un hombre práctico, un pescador que sabía cuándo echar las redes y cuándo recogerlas, nos enseñaría algo sencillo. Nos diría: ¿para qué conservas lo que ya cumplió su propósito? El pescado que guardas sin sal se pudre, la red que no limpias se rompe, la ropa que no bendices se convierte en peso. Honra, agradece, y deja ir. Hay una historia que circula en la tradición oral de algunos pueblos, y aunque no está en los evangelios, su espíritu es profundamente petrino. Se dice que una viuda fue a ver a Pedro después de la muerte de su esposo. Llevaba consigo la capa de él, envuelta con cuidado, y lloraba frente al apóstol. Le dijo: Pedro, no puedo dormir, no puedo comer, su ropa está en mi armario y cada vez que la veo, siento que él aún está aquí, pero también siento que no puedo seguir adelante. ¿Qué hago? Pedro la miró con esos ojos que habían visto la tormenta en el mar y la calma después de la resurrección. Y le dijo algo que ella nunca olvidó. Le dijo: toma esa capa, lávala con tus manos mientras rezas un Padre Nuestro por cada botón. Sécala al sol, y luego, dásela a alguien que la necesite. Porque el amor de tu esposo no está en la tela, está en cada acto de bondad que tú hagas con sus manos ahora vacías. Cuando dé la capa, él vestirá desde el cielo a quien tú abrigues en la tierra. Esa viuda hizo exactamente lo que Pedro le dijo, y cuenta la historia que esa noche, por primera vez en meses, durmió tranquila. No porque hubiera olvidado a su esposo, sino porque había transformado su apego en generosidad. Había convertido un objeto de dolor en un puente de bendición. Y eso es exactamente lo que el Padre Pedro quiere que entendamos hoy. No se trata de tirar la ropa de tus muertos a la basura como si nada. Se trata de tratarla con respeto, con conciencia, y luego soltarla con dignidad. Porque guardar por guardar, sin orden ni propósito espiritual, es mantener abierta una herida. Es como tener una llaga y no dejarla cicatrizar porque te da miedo perder el recuerdo del dolor. Pero el alma no necesita recordar el dolor para honrar lo que fue. El alma necesita paz. El alma necesita ligereza. El alma necesita que los objetos de este mundo ocupen su lugar justo, sin convertirse en cadenas. Pedro, el hombre que hundió sus pies en el agua y sintió miedo, nos enseña que la fe no es la ausencia de miedo. La fe es actuar a pesar del miedo, y soltar la ropa de un ser querido, bendecirla, donarla o incluso guardarla con un propósito claro y una oración de despedida, es un acto de fe. Es decir, confío en que el amor sobrevive a la tela. Confío en que el recuerdo verdadero no necesita un objeto para existir. Confío en que soltar no es traicionar, sino liberar. El Padre Pedro, con esa palabra firme pero compasiva, nos invita a ser como la roca que aprendió a moverse. Porque Pedro fue roca, sí, pero una roca que rodó. Que caminó, que viajó, que predicó, que se dejó transformar por el amor hasta el punto de ser crucificado boca abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Ese Pedro, el que entendió la humildad más profunda, nos dice hoy: no conviertas tu casa en un museo de lo que ya no es. Convierte tu corazón en una fuente de lo que aún puede ser. Y entonces, frente a esa ropa guardada, podemos hacer una pausa. Podemos preguntarnos: ¿esta prenda me ata o me suelta? ¿Me llena de paz o me roba la energía? ¿Me conecta con el amor o me ancla en la tristeza? Y si la respuesta es que te ancla, que te pesa, que te mantiene en un lugar donde ya no quieres estar, entonces ha llegado el momento de hacer algo distinto. Ha llegado el momento de escuchar a Pedro.
Ha llegado el momento de dejar que la roca te enseñe a rodar. Porque el amor que no se mueve, se estanca. Y el alma que no se libera, no vuela. Ahora, justo cuando empezamos a entender la enseñanza de Pedro, cuando sentimos que algo en nuestro interior se ablanda, necesitamos ir más lejos. Porque entender es una cosa, pero transformar es otra. Y para transformar, necesitamos un mapa. Un camino paso a paso que nos lleve desde el apego a la liberación. Desde el armario cerrado al corazón abierto. Eso es lo que viene. El mecanismo profundo de cómo la energía de la ropa de los difuntos afecta tu hogar, tus relaciones, tu sueño, tu paz. Y sobre todo, ¿qué hacer con ella? No desde el miedo, desde la sabiduría, desde la tradición, desde la oración. Quédate, porque lo más importante aún no ha sido dicho. Hasta ahora hemos caminado juntos por un sendero que comenzó con una simple pregunta sobre un armario olvidado. Hemos sentido el peso de la ropa guardada, hemos entendido que no es solo tela, sino memoria viva. Hemos escuchado la voz del Padre Pedro, su advertencia clara y compasiva. Y hemos aprendido de Pedro, el apóstol rocoso, que el amor no se demuestra aferrándose, sino soltando con fe. Pero ahora llega el momento más práctico de todo este viaje. Ahora vamos a entender el mecanismo invisible. ¿Cómo opera realmente esa energía? ¿Por qué la ropa de un difunto, sin un orden espiritual, puede afectar tu hogar, tu sueño, tu estado de ánimo, incluso tus relaciones? Y sobre todo, ¿qué puedes hacer al respecto? Para entender el mecanismo, primero tenemos que aceptar una verdad que muchas tradiciones espirituales, incluyendo la sabiduría católica más profunda, han sostenido durante siglos. Los objetos absorben, no de forma mágica ni fantasiosa, sino como una esponja absorbe agua. Cada objeto que nos rodea, especialmente aquellos que tocan nuestra piel durante mucho tiempo, se impregna de nuestra energía, de nuestras emociones, de nuestros momentos de alegría, de angustia, de enfermedad, de paz. La ciencia lo llamaría bioresonancia o memoria celular. La fe lo llama impronta espiritual. El nombre no importa tanto. Lo que importa es el hecho. La ropa que usó una persona durante meses o años no es la misma que una prenda nueva recién comprada. Lleva consigo un registro, una vibración, una historia. Cuando esa persona muere, su alma se separa del cuerpo. Pero la impronta que dejó en sus objetos, especialmente en su ropa, no desaparece automáticamente. Sigue ahí, como una fotografía energética, como una huella en la arena que el viento aún no ha borrado. Y si tú guardas esa ropa en tu casa, en tu armario, cerca de donde duermes o donde vives, esa impronta sigue presente. No es el alma del difunto. Eso es importante aclararlo. El alma ya siguió su camino. Lo que queda es un residuo, una memoria, pero los residuos, aunque no sean la persona, pueden afectar el ambiente. Pueden generar sensaciones, pueden influir en el estado de ánimo de quienes viven en esa casa. El Padre Pedro, en sus consejos pastorales, solía decir algo muy claro. Decía: no tengas miedo de los muertos. Ten cuidado con lo que les quedó. Porque el miedo a los fantasmas es muchas veces irracional. Pero el respeto a la energía que dejaron los que ya partieron, eso es sabiduría. Y esa energía, cuando no se limpia, cuando no se bendice, cuando no se cierra adecuadamente, puede comenzar a generar lo que en términos espirituales llamamos un estancamiento. El estancamiento energético es como una habitación donde nunca entra el sol. Es un espacio donde el aire no circula, donde el polvo se acumula, donde las cosas se sienten pesadas, frías, densas. Ahora, aplica esa imagen a tu armario. Imagina un cajón o una bolsa con ropa de una persona que murió hace años. Esa ropa no se ventila, no recibe luz, no se bendice, no se reza sobre ella. Simplemente está ahí, en la oscuridad, acumulando no solo polvo físico sino también densidad energética. Con el tiempo, esa densidad comienza a filtrarse. No de forma dramática ni aterradora, de forma sutil. Quizás notas que cuando pasas cerca de ese armario sientes un pequeño escalofrío. Quizás esa habitación siempre está más fría que las demás. Quizás duermes mal sin saber por qué. Quizás hay una pesadez en el ambiente que no puedes explicar. Eso no es casualidad. El mecanismo funciona así. La energía estancada busca movimiento. Como el agua quieta que empieza a oler mal si no se renueva. Esa energía, al no poder fluir, afecta el campo energético de quienes viven en la casa. Y afecta sobre todo a las personas más sensibles. Los niños, por ejemplo, suelen sentir estas cosas antes que los adultos. Se despiertan llorando por la noche. Dicen que ven sombras o que tienen miedo de una habitación específica. También las personas mayores,
o aquellas que están pasando por un momento emocionalmente vulnerable, pueden verse afectadas. No es posesión, no es demonio, es simplemente energía sin procesar, un eco, un residuo emocional que no ha sido liberado. El padre Pedro advirtió sobre esto porque lo vio repetidamente en su labor pastoral. Familias enteras que vivían con insomnio crónico, con discusiones constantes, con una sensación de cansancio que no mejoraba con el descanso. Y al investigar, al preguntar con cariño y paciencia, descubría que en algún lugar de la casa había ropa de un ser querido fallecido. No cualquier ropa, ropa que había pertenecido a alguien que murió de forma repentina, o violenta, o con un duelo no resuelto. Porque no es lo mismo la ropa de una persona que murió en paz, rodeada de familia y con los sacramentos, que la ropa de alguien que partió en medio de una pelea, de una enfermedad larga y dolorosa, o de una muerte trágica. La impronta es diferente, la densidad de la emoción que queda atrapada es mayor. Y aquí quiero detenerme porque esto es muy importante. No estoy diciendo que toda ropa de difuntos sea negativa o dañina. Hay casos donde una persona murió en paz, donde el duelo se procesó bien, donde la ropa fue bendecida o limpiada espiritualmente, y entonces no hay problema. Incluso puede ser un consuelo tener una prenda así, bien cuidada, con un lugar digno y una oración asociada. El problema no es la prenda en sí misma, el problema es la falta de orden, la falta de conciencia, la falta de cierre, el mecanismo de transformación. Entonces, empieza por reconocer qué tipo de vínculo tienes con esa ropa. ¿La guardas porque realmente te ayuda a sanar? ¿O la guardas porque no has podido llorar del todo? ¿La guardas porque te da miedo vaciar ese espacio? ¿La guardas porque sientes que si la sueltas, estarás abandonando a esa persona? Preguntas difíciles, lo sé, pero necesarias, porque el apego no resuelto es el combustible que mantiene encendida esa energía estancada. Y mientras no mires ese apego a los ojos, nada cambiará. El padre Pedro solía recomendar un ejercicio sencillo pero profundo. Pedía a las personas que tomaran la prenda más significativa del ser querido, la extendieran sobre una superficie limpia, y sencillamente la miraran. Sin juicio, sin miedo, solo mirarla, y luego, que se preguntaran en silencio: ¿qué siento realmente cuando veo esto? ¿Tristeza? ¿Paz? ¿Rabia? ¿Culpa? ¿Miedo? La respuesta solía sorprender a la gente, porque muchas veces, debajo de la tristeza legítima, había algo más. Había culpa por no haber estado presente. Había rabia por lo que no se dijo. Había miedo a quedarse solo. Y esa mezcla de emociones no resueltas era lo que realmente alimentaba la pesadez en el hogar. Una vez identificado eso, el siguiente paso era la acción. Pero no una acción cualquiera, una acción con intención espiritual. Porque no se trata simplemente de tirar la ropa a la basura como si fuera un estorbo. Eso sería irrespetuoso y además no resolvería nada energéticamente. Se trata de honrar, agradecer, bendecir, y luego soltar. Cada prenda merece un pequeño ritual de despedida. Puede ser una oración, puede ser un gesto de ofrenda, puede ser lavarla con agua bendita mientras se reza un credo, puede ser donarla a alguien que realmente la necesite, sabiendo que la caridad multiplica la bendición. Lo importante es que haya un acto consciente, un momento donde digas: esto ya no es tuyo, ya no es mío, es de Dios, y lo libero con amor. El padre Pedro insistía en que no se debe hacer esto desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la superstición, sino desde la fe. Porque la fe te dice que el alma de tu ser querido está bien, está en paz, no necesita su ropa. La fe te dice que el amor verdadero no se pierde cuando sueltas un objeto. La fe te dice que Dios cuida de los vivos y de los muertos, y que tú también mereces vivir en un hogar ligero, limpio, bendecido. Ahora, justo cuando empezamos a entender el mecanismo de cómo la energía se estanca y cómo podemos comenzar a moverla, necesitamos detenernos en 3 niveles más profundos. 3 grietas en la memoria que muchas veces no vemos. 3 formas en que el apego a la ropa de los difuntos afecta áreas específicas de nuestra vida sin que lo notemos. Porque la pesadez no solo se siente en el ambiente, se siente en el bolsillo, en la pareja, en los hijos, en la salud. Y entender esas 3 grietas es el paso final antes de aprender cómo cerrarlas. Una por una, con cuidado, con luz, con la certeza de que siempre hay un camino de regreso a la paz. Quédate, porque lo que viene te va a ayudar a mirar tu vida entera con otros ojos. Ya hemos entendido el mecanismo. Sabemos que la ropa guardada sin orden espiritual puede generar un peso invisible en nuestro hogar y en nuestra alma. Hemos escuchado la voz del padre Pedro y hemos aprendido de la roca que es Pedro, el apóstol que entendió que soltar es un acto de fe.
Pero ahora necesitamos mirar más adentro. Necesitamos abrir 3 puertas pequeñas que esconden 3 grietas profundas en la memoria. Porque el apego a la ropa de un ser querido fallecido no afecta solo el ambiente de tu casa. Afecta 3 áreas específicas de tu vida. Y muchas veces ni siquiera lo notas. Ahora vamos a nombrarlas una por una. Sin miedo, con luz. La primera grieta es económica. Y quizás suene extraño al principio, pero déjame explicarte con cuidado. Muchas personas que conservan la ropa de un difunto durante años, décadas incluso, también conservan sin saberlo una energía de escasez. ¿Por qué? Porque la persona que murió, en muchos casos, vivió con limitaciones económicas. O quizás murió de forma repentina dejando asuntos financieros inconclusos. O tal vez la relación con esa persona estuvo marcada por la falta de recursos, por el esfuerzo constante por llegar a fin de mes, por la preocupación por el dinero. Esa energía de escasez, de lucha, de carencia, queda impresa en sus pertenencias, especialmente en la ropa que usó durante años. Y cuando tú guardas esa ropa en tu casa, sin limpiarla espiritualmente, esa energía de escasez puede empezar a filtrarse en tu propia vida financiera. No es que la ropa tenga poderes mágicos, es que la energía estancada atrae más de lo mismo. Lo que no fluye, bloquea. Y el dinero necesita fluir. Necesita movimiento. Si en tu armario hay ropa que guarda la memoria de la lucha constante, del nunca alcanzar, del vivir con miedo a no tener, esa vibración puede afectar tu propia relación con la abundancia. El padre Pedro lo vio en confesionarios y consejerías. Personas que no lograban salir de deudas, que cada vez que empezaban a ahorrar algo ocurría una emergencia, que vivían con un techo invisible que no les permitía prosperar. Y al profundizar, muchas veces había un familiar fallecido en condiciones difíciles, cuya ropa seguía guardada en algún lugar de la casa. No es causa directa, pero es un factor energético real. La recomendación del padre Pedro era clara: bendecir esa ropa, agradecer por el esfuerzo de quien la usó, y luego soltarla. Porque honrar la memoria no significa cargar con sus batallas económicas. Tú puedes honrar a tu ser querido viviendo con abundancia, no con escasez. La segunda grieta es relacional. Y esta es quizás la más dolorosa, porque afecta a los vínculos más cercanos. Cuando guardas la ropa de un difunto por muchos años, especialmente si fue tu padre, tu madre, tu cónyuge o un hijo, puedes estar creando sin darte cuenta un triángulo invisible en tus relaciones actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la energía atada al pasado puede impedirte abrirte plenamente a las personas que están vivas hoy en tu vida. Tu pareja actual puede sentir, sin saber por qué, que hay algo que no termina de entrar. Que hay un espacio emocional ocupado por alguien que ya no está. Que compite con una memoria más que con una persona viva. No es culpa tuya, es simplemente el resultado de un apego no resuelto. La ropa guardada actúa como un ancla que mantiene ese vínculo del pasado más presente de lo que sería sano. Y entonces, sin querer, le estás dando a esa prenda un lugar que debería ser para el presente. El padre Pedro solía decir: no le robes a los vivos lo que ya pertenece a los muertos. El amor que no suelta, no deja espacio para el amor que llega. Y es cierto, si tu armario está lleno de la ropa de tu ex esposo fallecido hace 10 años, ¿qué espacio emocional le queda a la persona que duerme a tu lado hoy? Si conservas la ropa de tu hijo que murió de niño, y la tienes como un altar en tu habitación, ¿cómo puede tu corazón abrirse a la alegría de los hijos que aún viven, o a los nietos que necesitan tu ternura sin competir con una sombra? No es falta de amor, es falta de orden. El amor no se mide por cuánto guardas, se mide por cuánto eres capaz de soltar para seguir amando. Y la ropa guardada sin propósito espiritual puede ser una barrera invisible entre tú y las personas que más te necesitan hoy. La tercera grieta es espiritual. Y esta es la más sutil, pero también la más importante. Porque afecta tu relación con Dios, con la oración, con la paz interior. Cuando mantienes la ropa de un difunto sin un cierre consciente, estás viviendo en un estado de duelo congelado. Y el duelo congelado no es un duelo completo. Es una herida que no cicatriza. Es un nudo en la garganta que nunca se desata. Espiritualmente, esto te impide elevar tu oración con libertad, porque siempre hay un pesar de fondo. Siempre hay una tristeza sorda que acompaña cada momento de recogimiento. No es que Dios no te escuche, es que tú no estás entera o entero para escuchar a Dios. Una parte de tu corazón sigue anclada a ese objeto, a esa prenda, como si fuera un ídolo pequeño. No un ídolo de madera o piedra, pero un ídolo al fin. Un objeto al que le has dado un poder que no tiene. La ropa no puede darte consuelo eterno. La ropa no puede devolverte a quien amas. La ropa no puede llenar el vacío de la ausencia.
Solo Dios puede hacer eso. Y mientras tú sigas aferrada a la tela, tus manos no estarán completamente abiertas para recibir la gracia que Dios quiere darte. El padre Pedro, en sus enseñanzas más íntimas, comparaba esto con el momento en que Pedro caminó sobre el agua. Mientras Pedro miró a Jesús, pudo caminar. En el momento en que miró el viento, las olas, el miedo, comenzó a hundirse. La ropa de los difuntos es como ese viento. Si la miras demasiado, si le das demasiada importancia, te hundes en la tristeza. Pero si miras a Dios, si confías en que el alma de tu ser querido está en buenas manos, entonces puedes caminar sobre el dolor. Puedes soltar la prenda con dignidad y seguir adelante. No porque hayas dejado de amar, sino porque has aprendido a amar desde la fe, no desde el miedo. Estas tres grietas, la económica, la relacional y la espiritual, no son condenas. Son invitaciones, son espejos donde mirarte sin vergüenza. Porque todos, en algún momento, hemos guardado algo de alguien que ya no está. Todos hemos sentido que soltar era una traición. Todos hemos necesitado tiempo, pero el tiempo no lo es todo. Lo que importa es lo que haces con ese tiempo. Si los años pasan y la ropa sigue ahí, en el mismo lugar, con el mismo peso, entonces quizás ha llegado el momento de dar un paso distinto. El padre Pedro recomendaba un pequeño ejercicio para empezar a cerrar estas tres grietas. Tomar 3 prendas, solo 3, las más significativas, y para cada una, dedicar un momento de oración. Para la primera, la que representa la escasez, rezar una oración de gratitud por el esfuerzo y luego un Padre Nuestro pidiendo abundancia para tu hogar. Para la segunda, la que representa el vínculo relacional complicado, rezar por las personas que hoy están en tu vida, pidiendo que el amor del que ya partió no sea una barrera sino una bendición. Para la tercera, la que representa el apego espiritual más profundo, sostenerla en tus manos mientras dices en voz alta: te suelto con amor. Tu alma está en paz. Yo también merezco la paz. Y luego, bendecir esa prenda y decidir qué hacer con ella. Donarla, guardarla en un lugar digno pero fuera de tu espacio cotidiano, o incluso quemarla simbólicamente si la tradición de tu comunidad lo permite y te da paz. No hay una única respuesta correcta, pero hay un principio claro. Lo que no sueltas, te sujeta. Lo que no bendices, te pesa. Lo que no cierras, te mantiene en un círculo que no termina. El padre Pedro no vino a asustarte. Vino a recordarte que tú también mereces vivir ligera, que el amor no duele cuando se suelta con fe, que la memoria no se borra cuando dejas de guardar objetos. La memoria vive en tu corazón, y el corazón no necesita un armario. Ahora falta un paso más, el último, el cierre de este viaje, no el final, sino una nueva forma de empezar. Vamos a aprender el gesto que libera, el ritual simple, profundo, respetuoso, que puedes hacer hoy mismo en tu casa. Sin miedo, sin prisa, pero con intención, porque después de entender las grietas, después de sentir el peso, después de escuchar la voz del padre Pedro y la enseñanza de Pedro el apóstol, llega el momento de la acción. Y esa acción puede cambiar la atmósfera de tu hogar para siempre. Quédate, falta poco, lo mejor está por llegar. Hemos llegado al final de este camino. Hemos mirado el armario cerrado, hemos sentido el peso de la ropa guardada, hemos entendido el mecanismo invisible de la energía estancada. Hemos escuchado la advertencia clara y compasiva del padre Pedro, y hemos aprendido de Pedro, el apóstol que negó, lloró y volvió a confiar, que el amor verdadero no se aferra, sino que suelta con fe. Hemos identificado las 3 grietas, la económica, la relacional y la espiritual. Y ahora, después de todo este viaje interior, llega el momento del gesto que libera. El acto sencillo, profundo y respetuoso que puedes hacer hoy mismo en tu casa. No necesitas nada especial, solo tu corazón abierto, un poco de silencio, y la voluntad de devolverle a tu hogar la paz que merece. Antes de comenzar, quiero que respires hondo. Quiero que te permitas sentir lo que haya que sentir, sin juzgarte, sin apresurarte. Este no es un trámite, es un pequeño ritual de sanación. Y como todo ritual, necesita de tu presencia plena. Apaga el teléfono, siéntate en un lugar tranquilo. Si puedes, ten cerca la prenda o las prendas que quieres liberar. No importa si son muchas o pocas, no importa si son de un padre, una madre, un hijo, un cónyuge o un amigo. Lo que importa es tu intención, tu deseo genuino de honrar sin atar, de recordar sin sufrir, de soltar sin olvidar. El primer gesto es el de la separación consciente. Toma la prenda entre tus manos. Siéntela, no apresures el momento. Reconoce la tela, los botones, las costuras.
Esta prenda tocó la piel de alguien que amaste. Eso es sagrado. No hay nada malo en reconocerlo. Ahora, en voz baja o en silencio, dile algo como esto. Gracias por haber estado con... nombre de la persona. Gracias por haberla abrigado, por haberla acompañado. Ahora su alma ya no está aquí. Su cuerpo descansa, y esta prenda ha cumplido su propósito. No necesitas palabras perfectas, necesitas palabras sinceras. Habla desde el corazón. Si las lágrimas vienen, déjalas venir. Las lágrimas también son una oración. El segundo gesto es la bendición. El padre Pedro recomendaba bendecir la ropa antes de cualquier otra acción. No por superstición, sino por respeto. Puedes hacer la señal de la cruz sobre la prenda. Puedes rociarla con un poco de agua bendita si tienes en casa. Si no tienes, el agua simple bendecida con una oración tuya también sirve. Di, que esta prenda sea liberada de toda memoria que pese. Que el amor que guardo en mi corazón se quede, que lo que ya no sirva se vaya en paz. La bendición no es magia, es un acto de conciencia. Es poner un límite claro entre el objeto y la persona, entre el recuerdo sano y el apego que duele. El tercer gesto es la decisión. ¿Qué hacer ahora con esta ropa? El padre Pedro ofrecía varias opciones, todas válidas, todas respetuosas. La primera, y quizás la más hermosa, es la donación. Dar la ropa a alguien que realmente la necesite. Un familiar en situación vulnerable, un refugio, una iglesia que distribuya ayuda. Donar con el corazón es convertir el objeto de dolor en un puente de bendición. La persona que reciba esa prenda no sabrá su historia, pero tú sí. Y cada vez que alguien se abrigue con esa chaqueta, desde el cielo, tu ser querido también estará abrigando. Eso es mucho más poderoso que tener la prenda guardada en un armario oscuro. La segunda opción es el resguardo digno pero fuera de casa. Si no puedes donar por razones emocionales, elige una sola prenda, la más significativa, la que realmente te da paz tener. Guárdala en un lugar especial, pero no en tu espacio cotidiano. Quizás en una caja en la parte alta de un armario, quizás en la casa de otro familiar. Una sola, no 10, no 20, una, y el resto, bendecirlas y dejarlas ir. La tercera opción es el entierro simbólico o la quema controlada, siempre que sea legal y seguro. Algunas tradiciones recomiendan quemar la ropa como símbolo de liberación del fuego purificador. Si eliges esto, hazlo al aire libre, con oración, y nunca con rabia. Siempre con amor y respeto. El cuarto gesto es la limpieza del espacio. Una vez que hayas retirado la ropa, es importante limpiar energéticamente el lugar donde estaba. Abre las ventanas. Deja que entre el aire fresco y la luz del sol. Quema un poco de incienso si te es familiar, o simplemente aspira y limpia con agua y un poco de sal. Mientras limpias, di en voz baja. Este espacio ya no guarda lo que se fue. Este espacio recibe lo que viene. Paz, luz, vida. No es complicado, es simbólico, pero los símbolos importan porque nuestro corazón los entiende. El quinto gesto es la oración final. El padre Pedro solía recomendar un Padre Nuestro por el alma del difunto, un Ave María por la paz de la familia, y un Gloria por la esperanza de volver a encontrarse. Si no recuerdas las oraciones formales, puedes decir simplemente, Dios, cuida de, nombre. Y cuida de mí. Ayúdame a vivir con el corazón ligero. Ayúdame a amar sin miedo. Ayúdame a soltar lo que ya no me pertenece. Amén. Esta oración no es un trámite. Es un abrazo desde la fe. Un momento donde pones toda tu confianza en que el amor sobrevive a la muerte y también sobrevive a los objetos. Ahora, quiero que sepas algo importante. Después de hacer este pequeño ritual, es posible que sientas tristeza. Es posible que sientas alivio. Es posible que sientas ambas cosas al mismo tiempo. Todo está bien. La sanación no es lineal. No esperes que de repente todo sea alegría. La paz verdadera no es la ausencia de dolor. La paz verdadera es saber que el dolor tiene un lugar, y que ese lugar no es el centro de tu vida. Soltar la ropa no significa que hayas dejado de amar. Significa que has aprendido a amar desde la libertad. Y esa es la lección más profunda que el padre Pedro quiso dejarnos. Y es también la lección de Pedro el apóstol, ese hombre que después de haber negado a su maestro, después de haber llorado amargamente, después de haberse sentido indigno, se convirtió en la roca sobre la cual se construyó algo enorme. No porque fuera perfecto, sino porque aprendió a levantarse, a soltar su propio miedo, a confiar de nuevo. Quizás hoy no puedas soltar todas las prendas. Quizás solo puedas soltar una. Eso está bien. El camino se camina paso a paso. Lo importante no es la cantidad. Lo importante es la dirección. Si hoy decides bendecir una sola camisa, una sola bufanda, un solo par de zapatos, ya estarás moviendo energía.
Ya estarás abriendo una ventana en ese cuarto cerrado. Ya estarás diciéndole a tu alma que estás lista para vivir más ligera. Y ese gesto, por pequeño que parezca, es enorme para el universo espiritual. El Padre Pedro decía algo que quiero que lleves contigo. Decía, no le hagas a tu casa lo que no le harías a tu corazón. Si tu corazón necesita descanso, tu casa también. Y si tu casa está llena de lo que ya no vive, tu corazón tampoco podrá descansar. Por eso esta limpieza no es solo material, es espiritual, es emocional, es un acto de amor propio. Porque tú mereces vivir en un hogar donde la energía fluya, donde la memoria no pese, donde el pasado ocupe su lugar justo. Agradecido, bendecido, pero no gobernando el presente. Si después de este vídeo sientes que necesitas más guía, más acompañamiento, más oración, te invito a quedarte en este canal. Voz del Umbral existe exactamente para esto, para caminar contigo en los bordes, en las preguntas difíciles, en los silencios que nadie más nombra. No somos un canal de sensacionalismo ni de miedo, somos un espacio de reflexión sincera, de espiritualidad vivida, de fe que no huye del dolor sino que lo transforma. Suscríbete si este contenido resonó contigo. Activa la campana si no quieres perderte las próximas reflexiones. Porque esto no termina aquí. Cada objeto que liberas, cada oración que ofreces, cada pequeño ritual que haces con conciencia, te acerca más a la paz que tu alma está buscando. Hoy has hecho algo valioso. Has mirado de frente un tema incómodo. Has escuchado hasta el final. Has permitido que tu corazón se ablande. Eso ya es un milagro silencioso. Ahora, respira profundo. Agradece a tu ser querido por lo que vivieron juntos. Y luego, deja que esa gratitud sea más grande que el apego. Porque el amor verdadero no se guarda en un armario. El amor verdadero vive en cada acto de bondad que haces desde hoy. Y eso nadie te lo puede quitar. Paz para tu casa, luz para tu alma. Y que el Padre Pedro, desde su sabiduría, y Pedro el apóstol, desde su roca transformada, te acompañen en este camino de soltar para volar. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta entonces, cuida tu hogar, cuida tu corazón, y recuerda, soltar no es perder. Soltar es dejar ir para que la vida pueda volver a entrar.